Saludos cordiales, estimada docente, compañeros. Mi nombre es Wilson Calle, soy estudiante de la carrera de Derecho en esta Universidad Técnica Particular de Loja. Hablaremos de la Unidad 1, la semana 2, específicamente los grandes nombres de la sociología jurídica. Como introducción podemos mencionar que la sociología jurídica, también conocida como sociología del derecho, es una rama de la sociedad que estudia la relación entre el derecho y la sociedad. Su objetivo es analizar las causas y efectos de las normas jurídicas, así como los fenómenos jurídicos como fenómenos sociales. Examina cómo la sociedad ejerce y recibe la influencia del derecho y cómo este último influye en los diferentes sectores de la sociedad. Se interesa por el origen, la diferenciación, la aplicación, las transformaciones y los problemas del derecho. Adopta una perspectiva general en la que los fenómenos políticos, económicos y jurídicos se influyen mutuamente. La sociología jurídica es importante porque permite conocer y reconocer el comportamiento de la comunidad y encontrar soluciones a sus conflictos. Entre los principales nombres de la sociología tenemos Augusto Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber, Ritz-Mills, Parson, Dahrendorf. Augusto Comte, pensador francés, fundador de la filosofía. Se trata de un sociólogo de gran importancia ya que es el creador del positivismo sociológico, así como configurador de una metodología de gran relevancia para entender a la sociedad. En su pensamiento confluyeron las líneas argumentales que constituyeron la racionalidad moderna de inspiración epistemológica matemático-formal y la racionalidad crítica social sostenida en la idea de progreso. Comte creía en el potencial de los científicos sociales para trabajar hacia el mejoramiento de la sociedad. Sostuvo una vez que los académicos identificaran las leyes que gobernaban la sociedad. Los sociólogos podrían abordar problemas como la mala educación y la pobreza. Repugnar la idea de la necesidad de la existencia de un método científico único a aplicarse a todos los saberes. No solo pretendió asentar el dominio totalizante de la ciencia, sino, además, pretendió relacionar dicho dominio con la moderna idea de progreso del género humano. Concebió la ley de los tres estados. Se afirma que la humanidad pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y por último, el estado científico o positivo. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. Está plagado de deducción e imaginación y dan respuestas a preguntas absolutas. El segundo está extremadamente basado en la crítica, que genera un desorden que no permite el progreso ni la unión mental del todo, y el tercero es un estado fijo, definitivo, construido gracias al recorrido de las anteriores etapas, en la que se logrará ordenar y progresar de forma unificada. Logrará un consenso en el pleno de las creencias que permitirá el avance de la sociedad. Herbert Spencer. Spencer rechazó gran parte de la filosofía de Comte, así como la teoría de la lucha de clases de Marx y su apoyo al comunismo. A nivel general, el pensamiento spenceriano postula que la evolución de la sociedad quedaba reflejada en el paso de lo natural y biológico a lo social y moral. En esta cadena evolutiva, analiza que primero aparece la especie humana y su constitución como organismo social. Trató de aplicar la teoría de la evolución biológica a la sociología. Propuso que la sociedad era el producto de un cambio de formas inferiores a formas superiores. Al igual que en la teoría de la evolución biológica, se dice que las formas más bajas de la vida evolucionan hacia formas más elevadas. Herbert Spencer incorporó la teoría de la evolución a la sociedad. Explicó que la sociedad evolucionó de manera similar a los organismos vivos. Afirmó que, al igual que las especies, la sociedad evolucionaría desde una forma simple y progresaría hasta una forma compleja. Favoreció una forma de gobierno que permitiera a las fuerzas del mercado controlar el capitalismo. Su trabajo influyó en muchos de los primeros sociólogos, incluido Émile Durkheim. Karl Marx fue un filósofo y economista alemán. Es el fundador del llamado socialismo científico, elemento básico de la lucha de las clases sociales. Marx rechazó el positivismo de Comte. Creía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales por los medios de producción. Concibe a la sociedad humana como el sujeto real que ejerce el acto colectivo de la producción de su propia vida en todas sus formas, empezando por los materiales, mediante la elaboración de los recursos brindados por la naturaleza de la que forma parte. La sociedad comunista que defiende Marx propugna la abolición de la propiedad privada, pero también de las clases sociales y la explotación de unas por las otras. En ella,
el ser humano no es un instrumento de producción, sino alguien autorrealizado que puede dejar atrás todo tipo de alineación. Un aspecto importante de la teoría de Marx es la llamada plusvalía, el valor que un trabajador crea por encima de su valor de fuerza laboral. El problema, según el pensador alemán, es que los dueños de los medios de producción se adueñan de la plusvalía e intentan maximizar sus ganancias a expensas del proletariado. Durkheim ayudó a establecer la sociología como disciplina académica. Expuso su teoría sobre cómo las sociedades se transformaron de un estado primitivo a una sociedad capitalista e industrial. Según Durkheim, las personas alcanzan sus niveles adecuados en la sociedad en función del mérito. Consideraba que los sociólogos podrían estudiar hechos reales. También creía que a través de los estudios sería posible determinar si una sociedad era saludable o patológica. Él veía a las sociedades saludables como estables, mientras que las sociedades patológicas experimentaron un colapso en las normas sociales entre los individuos y la sociedad. Sostenía que un hecho social era un modo de hacer influencia por la cultura y el contexto social. Los hechos sociales son conductas humanas habituales, no dependientes de la constitución biológica ni psíquica de las personas, sino de la sociedad que integran, que tienen una existencia singular y propia. Lo que dice Durkheim es muy simple. No existe sujeto presocial, es la sociedad, sus pautas, sus normas, su cultura, su moral, sus creencias y valores, la que forman como sujeto socializado. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Max Weber es uno de los científicos sociales más conocidos de Alemania. Escribió sobre muchos temas relacionados con la sociología, incluido el cambio político en Rusia y las fuerzas sociales que afectan a los trabajadores de las fábricas. Algunos creen que Weber argumentó que las creencias de muchos protestantes, especialmente los calvinistas, llevaron a la creación del capitalismo. Otros lo interpretan como la simple afirmación de que las ideologías del capitalismo y el protestantismo son complementarias. Weber creía que era difícil, si no imposible, utilizar métodos científicos estándar para predecir con precisión el comportamiento de los grupos según se esperaba. Se argumentó que había que tener en cuenta la influencia de la cultura en el comportamiento humano. Esto incluso se aplicaba a los propios investigadores, quienes creían deberían ser conscientes de cómo sus propios prejuicios culturales podrían influir en su investigación para tratar este problema. Los diferentes enfoques de investigación basados en el positivismo o el antipositivismo a menudo se consideran la base de las diferencias en que se encuentran hoy en día entre la sociología cuantitativa y la sociología cualitativa. La sociología cuantitativa utiliza métodos estadísticos como encuestas con un gran número de participantes. Los investigadores utilizan los datos utilizando técnicas estadísticas para ver si pueden descubrir patrones de comportamiento humano. La sociología cualitativa busca comprender el comportamiento humano, aprendido a través de la entrevista en profundidad, grupos focales y análisis de fuentes de contenido, como libros, revistas y medios populares. Wright Mills. Mills fue un sociólogo especializado en conflictos sociales que estudió la estructura de poder en Estados Unidos. Argumentó que un pequeño grupo de hombres dentro de las esferas políticas, militar y corporativa, la élite de poder, tomaba las decisiones que repercutían en todas las áreas de la vida estadounidense. Este autor es el creador de la idea imaginación sociológica, que consiste en ver cómo las circunstancias únicas de una sociedad particular afectan a la gente, y al mismo tiempo ver cómo la gente afecta a la historia. La gente formada por la sociedad contribuye en su momento, y la formación de la sociedad al curso de su historia. Mills sostuvo que la historia es un elemento importante de la imaginación sociológica. Estos diferentes acontecimientos históricos han dado forma a la sociedad moderna en su conjunto y a cada individuo que lo integra. Permiten a una persona ver dónde se encuentra su vida en comparación con la de los otros, basándose en experiencias pasadas. En otras palabras, Mills afirmó que la sociología es el estudio de la relación entre los individuos y la sociedad, entre los problemas personales y los asuntos públicos. Para comprender tanto la vida de un individuo como la historia y la estructura de una sociedad, se necesita imaginación sociológica. Talcott Parsons es el representante más importante de la escuela funcionalista norteamericana. El funcionalismo tiene un concepto básico sobre el que gira su esquema. La acción social, el análisis de la acción social se integra de tres elementos: el actor social,
la situación de este actor y la orientación del actor. Parsons concibe el derecho como instrumento de integración y control social. La idea básica de Parsons era que cualquier sistema de acción puede ser analizado en términos de 4 dimensiones universales. Este enfoque facilita la teorización eficiente, ya que conduce al conocimiento general de cómo las operaciones al servicio de cada función se organizan a través de elementos empíricos. La mayor contribución de Parsons al desarrollo de la sociología como disciplina de investigación fue el estudio de los procesos que permiten la evolución de las sociedades. Su trabajo permitió estudiar las sociedades desde una perspectiva dinámica, no solo desde el punto de vista estructural. En general, un individuo dentro de un sistema social siempre va a tener un estatus, que es su ubicación en la sociedad, y un rol, que es la función que cumple dentro de su sistema social. Dahrendorf se define como defensor del liberalismo, sobre todo en su oposición a las propuestas idealistas de configuraciones de los cuerpos sociales. De su labor destaca su aportación para la creación de la Comunidad Europea. Es autor de importantes trabajos como Clases y conflictos de clases en la sociedad industrial, donde analizó los problemas de la sociedad postcapitalista. Dahrendorf opina que la cohesión social se logra en realidad por la coerción. Sostiene además que las sociedades están marcadas por conflictos sociales sistemáticos debido a las diferencias de intereses y de posiciones que existen entre los grupos sociales. La teoría de Dahrendorf no se refiere al conflicto a nivel individual, sino a su aspecto social, es decir, a las pugnas que se desarrollan entre grupos sociales y que tienen un origen estructural. Esta teoría se basa en el análisis de las tensiones y los conflictos que surgen cuando los recursos, el estatuto y el poder se distribuyen de manera desigual entre los grupos de la sociedad y se convierten en el motor del cambio social. Como sociólogo, cultivó y desarrolló la teoría del conflicto. Se dice que esta nueva teoría tuvo lugar en la reacción al funcionalismo estructural y en lugar de muchos sentidos representa su antítesis. Al desarrollar su teoría de conflicto, Dahrendorf reconoció que la teoría del consenso también era necesaria para reflejar plenamente a la sociedad. La teoría del consenso se centra en la integración del valor en la sociedad, mientras que la teoría del conflicto se centra en los conflictos de intereses y la fuerza que mantiene unida a la sociedad a pesar de estas tensiones. La teoría del conflicto intenta combinar el funcionalismo estructural y el marxismo. Según Dahrendorf, el funcionalismo es beneficioso al tratar de comprender el consenso, mientras que la teoría del conflicto se utiliza para comprender el conflicto y la coacción. Afirma que el capitalismo ha experimentado cambios importantes desde que Marx desarrolló inicialmente su teoría sobre el conflicto de clases. Este nuevo sistema de capitalismo, el que identifica que postcapitalismo se caracteriza por una estructura de clases diversas y un sistema fluido de relaciones de poder. Por lo tanto, involucra un sistema de desigualdad mucho más complejo de lo que Marx originalmente delineó. Sostiene que la sociedad postcapitalista ha institucionalizado el conflicto de clases en las esferas estatal y económica. Por ejemplo, el conflicto de clases se ha canalizado a través de los sindicatos, la negociación colectiva, el sistema judicial y el debate legislativo. Muchas gracias.